Muy bien, buenas tardes. Eh, Bienvenidos y bienvenidas a este seminario web del ciclo Tendencias para la Transformación Digital de la Educación, la cual es organizado por el Laboratorio de Creatividad Educativa, de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. El webinar que tenemos el día de hoy lleva por nombre y temática la creatividad en ilustración digital. Este webinar correrá a cargo de Mr. Cone, César Evangelista Bautista, mejor conocido como Mr. Cone, del cual me voy a permitir leer una breve semblanza. César Evangelista Bautista, conocido profesionalmente como Mr. Cone, es un diseñador, ilustrador y artista mexicano con 25 años de experiencia en muchas áreas de la comunicación visual. Es creador de su propio proyecto de diseño de autor y marca, Mr. Cone, así como parte del equipo fundador de la empresa Mixmo. Ha colaborado para una gran variedad de marcas y clientes en Argentina, Colombia, China, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, entre otros países. Sus proyectos van desde la ilustración, brand design, editorial design, packing, advertising, campaigns, y específicamente ha trabajado con marcas como Nike, Adidas, Coca-Cola, Pepsi, Lipton, Boeing, Bricks USA, Microsoft, Xbox, y bueno, ahora sí que la lista es interminable, por lo cual, bueno, de los proyectos que tiene Mr. Cone desde el punto de vista profesional. Pues bienvenido, Mr. Cone, es un gusto tenerte en este espacio vinculado al Laboratorio de Creatividad Educativa, el cual genera mucha expectación por todo lo que nos puedas compartir alrededor de la ilustración digital y tus procesos creativos. ¿Tú cómo concibes la creatividad? ¿Qué es lo que haces para ser creativo y desarrollar todo tu material gráfico? ¿Qué técnica nos podrías recomendar a estudiantes y profesores en este sentido, desde el punto de vista del desarrollo de la creatividad? Y otras preguntas que seguramente se irán desarrollando a lo largo de tu charla. Bueno, sin más por el momento, te doy la palabra, Mr. Pone. Adelante. Hola, pues antes que nada, muchísimas gracias por su invitación. Para mí es un honor como estar en ese tipo de eventos, sobre todo seminarios, donde se aborda el tema de la creatividad desde un punto de vista no solamente de la cuestión educativa en la parte de los profesores, sino también la parte profesional de los que lo vivimos todos los días, y más en el área que estoy yo, que es el diseño de la comunicación gráfica y visual, o también en este otro aspecto a la área también que es el arte, la gráfica, todo lo que tenga que ver con lo visual, ¿no? Porque ya el término de diseño de la comunicación gráfica o visual ya se queda muy corto, es enorme. Y justo también creo que tengo que partir de este punto. Yo soy egresado de la carrera de diseño de la comunicación gráfica de la UAM Azcapotzalco, y fuimos de la última generación, tuvimos esa transición un poco dura, un poco difícil de la computadora, ¿no? De las herramientas tradicionales a la computadora y otras nuevas herramientas de comunicación. Pero lo interesante para mí fue, gracias a esta universidad, por la materia de comunicación que nos daban, pues desde lo que era talleres de radio, televisión, taller de grabado, dibujo, aerografía, veíamos cine, también vimos un poco lo que es la parte del profesor de cine, o sea, era tanta y tanta la información que para una cabeza como la mía, que también tengo que poner un poco sobre la mesa esto, sufro de déficit de atención, también tengo dislexia y un poquito también de TOC, ¿no? Entonces, son varias cosas que definitivamente en mi caso, posiblemente hubieran en algún otro momento, y si no hubiera encontrado un camino como era la comunicación, la expresión, las ideas, a lo mejor hubiera sido un caso perdido ahí deambulando en las calles, ¿no? Pero definitivamente eso para mí, como que esto conglomerado de cosas que sucedieron en mi vida, me ayudó a entender cómo podía utilizar todos estos problemas de aprendizaje. O sea, yo no sé manejar, es muy difícil coordinarme en la cuestión de aprender a tocar instrumentos, eh,
por ejemplo, también otras cosas en las que no soy hábil, pero a nivel creativo, cuando me llega un proyecto, automáticamente en ese punto mi cabeza explota. Ha de decir uno, la creatividad viene desde un punto donde no existe nada. La creatividad se nutre todos los días y es definitivamente que para mí el ser creativo no solamente es alguien que se sienta en un sillón y se pone a pensar. Hay un proceso de aprendizaje constante. La gente que quiere meterse en este medio de la comunicación gráfico-visual debe de estar constantemente en contacto con todo. Llámese política, llámese ciencia, llámese cultura, llámese cine, llámese música. O sea, no puede estar alejado. No podemos estar nosotros como lejos de lo que está pasando todo el tiempo. Entonces, ¿qué implica? Que tenemos que estar desarrollando un sistema de aprendizaje muy específico. Y en mi caso es lo visual. Si de lo visual me llama la atención, automáticamente me jala, me voy. Difícilmente voy a leer un libro de, a lo mejor, de la teoría del color, que es la realidad, ¿no? Y aunque debería aprenderlo, yo soy más empírico y con el tiempo he entendido los términos. Voy al revés, primero lo experimento y después lo confirmo con lecturas. Esa es mi forma de ser, porque nosotros, en este caso, yo no me puedo concentrar en decir, vas a aprender este método y lo vas a aplicar, no. Yo primero tengo que experimentar. Entonces empezamos ahora del empírico. El empírico para mí es algo muy importante y que tenemos que dejarnos tomar los objetos, los instrumentos, y lo mismo pasa con la comunicación, ¿no? O sea, no puedo hablar de un tema si no lo conozco, no puedo generar una idea si no sé de qué se está hablando. A veces recién hicimos un proyecto para una serie de pósters para una empresa desarrolladora de la tecnología de los marcapasos y todo esto, y cómo están metiendo inteligencia artificial, etcétera. Entonces, si yo no me pongo a estudiar de qué están hablando, no sé cómo voy a transmitir un mensaje. Entonces, la primera situación donde la gente que quiere ser creativa, pues tiene que aprender muchas cosas, ¿no? La creatividad, lógicamente, y más enfocada en el área que estoy ahora, necesitamos entender todo un universo de las nuevas tecnologías. Soy una persona de 50 años que afortunadamente sigo viviendo de la creatividad, pero hay un principio. Y justo parte de mi charla, si me permiten hacer una presentación, presentarles, perdón, este slide de imágenes para ir explicando el proceso y creo que eso va a ser muy enriquecedor para la gente que está siguiendo este live, porque lo que van a entender es, ahora entiendo por qué él hace tantas cosas. Bueno, ahorita en tu presentación, muchísimas gracias Horacio que hiciste, pues mencionas un montón de cosas y la gente dice, qué presuntuoso puede ser este tipo, esta persona. No, la realidad es que sí he trabajado en tantas áreas de la comunicación visual que la gente no lo entendería si no lo ve. Entonces, si me lo permiten y si no tienen algún comentario, algo quieren aportar, todo es bienvenido. Me daría a hacer la presentación de estos slides. A ver. Entonces, ¿todo? ¿Sí le doy? Para darle a los Sí, slides. adelante, Ok, adelante, puedes compartirlo, por perfecto. supuesto. Denme un segundito. Compartir. Ahí está. Vamos. Ahí está. Avísenme cuando esté viendo la pantalla. La estamos viendo ya. Perfecto. Bueno, ya estamos. Miren, pues me presento prácticamente, Mr. Con es un hombre que fui formando desde casi el primer año de mi trabajo profesional y con el tiempo dejé de trabajar en estudios, agencias para dedicarme y enfocarme directamente a generar solo proyectos que se hicieran en mi cabeza, mis ideas que tenía y que posteriormente las marcas, las empresas lo vieran y dijeran, nos gusta lo que estás haciendo, hazlo con nosotros, ¿no? Pero antes de esto tuve un breve periodo de trabajo en un estudio que para mí es fundamental en mi vida, porque en este estudio que se llamó Judo Media fue fundado por dos grandes amigos que actualmente seguimos en contacto, uno de ellos Mauricio Katz, que es escritor ahora de Netflix y de otras series en Estados Unidos, y Manuel Alcalá, que también ha dirigido documentales en uno de Manuel Buendía, del periodista, y está otro más que es de museo, ¿no? Entonces una película que se llama Museo, que fue escritor. Entonces, ¿por qué menciono a estas personas? Porque eran dos chicos de dos diferentes universidades, uno de la de NYU y otra de la escuela de Boston, no recuerdo el nombre, pero antes venían uno de cine y otro venían de comunicación. Entonces, cuando llegan a mi vida, yo un recién estudiante egresado de la carrera, yo no conocía nada de cine, no conocía nada de comunicación, empezaba, y ellos venían con una cantidad enorme de información. Entonces, empezamos con este proyecto porque para mí Judo Media me enseñó el lenguaje visual y de cómo podemos llevar al siguiente nivel. Estamos hablando de trabajos y proyectos de hace más de casi 20 años, ¿no? Películas, en este caso, que empezaban en esta época, por ahí en la etapa de Amores Perros, y también afortunadamente en esta etapa tuve la fortuna de trabajar con
con Alfonso Cuarón en su película y toma también como la parte de los desarrollos de los conceptos visuales para los productos que se hicieron de la película. Pero me detengo un momento aquí porque quiero empezar de esta parte. Nosotros antes hacíamos todo a mano, fotografías, de toques, todo lo era prácticamente con las primeras herramientas que existían, que en las cámaras digitales, los escáneres y todos estos instrumentos. Entonces, de aquí parte esta necesidad de trabajar en estos mensajes visuales. Lo que ustedes están viendo son las pantallas para los DVDs que se hacíamos y todo lo escribimos a mano, en máquina, tomábamos tela, recortábamos. Entonces, estamos hablando que el proceso era súper manual, ¿no? En este ya son como otra versión del DVD que es más digital, completamente vemos ya el trabajo más en Photoshop, pero vemos este ruido visual y todo esto lo aprendí a partir del trabajo que veía con estos chicos porque eran admiradores, por ejemplo, de muchos cineastas y directores y para mí también fue muy importante. Como a la vez de que estaba absorbiendo las películas mexicanas, ellos nos llegaban una cantidad de libros y de DVDs de películas extranjeras, desde Woody Allen, perdón. Ah, no. Entonces, es importante para mí porque en este periodo, lógicamente, denme un segundo que se me trabó la presentación. Ah, ok. Tuvimos contacto con material de diferentes directores, en este caso el viaje de Chihiro, y que nosotros todo lo que van a ver es manual, prácticamente hacemos un proceso de recortar pieza por pieza para hacer diferentes animaciones, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la siguiente slide, perdón que se me va a trabar un poquito, ahí está. Entonces, volvemos al mismo proceso. Entonces, es importante entender que cada uno de los mensajes tiene diferente público y diferente estilo. El estilo es algo que nosotros vamos a ir definiendo a partir de que entremos en este proceso de entender de qué estoy hablando. Y esto se aplica personalmente en mi trabajo, todo lo que voy a hacer después de esto, ¿no? Si hablamos de una película con este toque más setentero mexicano, busquemos la tipografía, busquemos elementos tipográficos, etcétera. Si hablamos de una película que en ese momento era como estaba de boa, que era de Nicotina, con Diego Luna, después de haber tenido el éxito de Guma también, busquemos visualmente cuáles son los conceptos que tenemos. Entonces, empezamos a tener una serie de elementos visuales que hay que nosotros, en este caso yo en el estudio, que al poco tiempo de entrar mi director de arte con este tipo de trabajo, enseñarles a los jóvenes a entender este proceso, de entender, de leer, de observar, de aventarse una media hora por toda la película para que entiendan de qué trata, la cuestión tipográfica, los elementos visuales, retomar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, de lo que estoy haciendo, hablándoles, y que es un resumen muy rápido, es absorber prácticamente todo. Un comunicador, un creativo no puede ser aquel que solamente conozca un tema. Y mientras voy enseñándole estos elementos visuales, quiero centrarme mucho en esto, porque es la gráfica popular que en el 2000 se genera un proyecto y que da toda una imagen de lo que es el diseño gráfico mexicano, lo encierra, lo genera ya como con más solidez y que se fusiona con el arte popular. ¿Qué tiene que ver esto con el diseño gráfico, con la comunicación visual? Bueno, simplemente ahorita aprendan las series de Netflix y nos estamos viendo que todos están utilizando el rótulo, se están utilizando elementos gráficos de la gráfica popular, etcétera. Entonces, es un vaivén de estas ideas y se va remixeando. Y digo remixeando porque más adelante vamos a hablar del proyecto que estamos haciendo, que realmente ese es un remix. Pero se necesita conocer, se necesita saber, se necesita entender. Y en este proceso nosotros fuimos precursores junto con otro grupo de ilustradores, de diseñadores, de tipógrafos, etcétera. Estamos hablando de un momento donde se está gestionando como esta nueva era, donde hoy es lo que era no es común hoy en día, que alguien se siente a hacer tipografía o se haga hacer ilustraciones con temas de la lucha libre mexicana o de otros temas, ya sea de, a lo mejor, de yakuzas o cuestiones japonesas o de anime. En ese momento no existía, no existía, había una parteaguas de cómo se hacía el diseño gráfico en ese momento a cómo se hace actualmente, ¿no? Un poco del proceso de cómo tomábamos fotos cuadro por cuadro, entonces es un poco más arcaico, pero era lo que teníamos a la mano y con lo que trabajamos, ¿no? Entonces es importante para mí este tiempo porque me da esta formación, el conocer directores de cine, artistas plásticos, músicos también que estaban ahí, para mí fue como enorme porque eso me dio un back cultural, lo extendió. De ser un chico que venía de un barrio que no conocía más que la salsa, la cumbia y el high energy, llegar ahí y abrirse mi panorama de películas y todo eso, aunque venezco una generación donde veíamos la televisión, también la televisión tiene mucho que ver en todo esto, ¿no? Entonces es a partir de ahí donde yo empiezo a entrar en otros procesos creativos, exportar todo este conocimiento a diferentes proyectos ya cuando el estudio desapareció, lamentablemente, y tratar de encontrar estos proyectos donde podemos aplicar todo lo que hicimos, ¿no? Cuestiones muy básicas de animación, nada complejo, pero al final de cuentas era un poco tratar de generar estas ideas. ¿Y cómo lo retomo después? Pues bueno, a la par, y eso es lo que les comentaba dentro de esta charla al principio, pues no solamente soy ilustrador, pero la ilustración para mí es una base muy importante y viene también a reforzar mucho mi trabajo. Como ilustrador trabajé para revistas desde moda, finanzas, cultura, de niños, de música, lo que ustedes quieran.
En este momento creo que hay más ilustradores, hay una cantidad más grande. En ese momento éramos, si digo 20, creo que éramos muchos los que estábamos trabajando para una cantidad enorme de revistas. Y ahí viene la otra parte. Yo como también en este proceso de ser ilustrador, también trabajé como director de arte. Entonces, mi conocimiento lo voy adquiriendo con la lectura. A lo mejor a mí no me interesaba el tema de finanzas, pero tenía que sentarme a leer la revista de finanzas para entender de qué trataba el artículo y buscar a un ilustrador que pudiera darme este discurso visual que estoy imaginando, que estoy tratando de dar, o la línea editorial del proyecto, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, nosotros en este caso, mi cabeza, ya hablando específicamente de mí, va de un lado a otro en los estilos, en las modas, en las tendencias, de repente me estaciono. ¿Por qué? Por lo mismo, el tema del déficit de atención lo llevo a un extremo porque no puedo hacer las cosas todo el tiempo, tengo que estar constantemente en este cambio, en esta evolución, ¿no? Entonces, el proceso creativo para mí, más allá de aprenderlo dentro de la escuela, es tener una metodología, y que la metodología es buena cuando la entiendes, pero ¿y cómo la vas a aplicar después? En el afuera, posiblemente tomes de esta metodología y la implementes. En mi caso, mi cabeza es un mundo y de repente tengo ganas de dibujar una cosa, luego otra cosa, o un tema, etcétera. Esa es un poco más la parte más dura del trabajo personal, pero que me ayuda a explorar, y acá podemos ver este proceso viejísimo, que sigue siendo el mismo, actualmente sigue siendo este proceso de trabajo donde boceto, donde ya tengo la idea de lo que quiero hacer o la información la proceso, veo el perceptor, a quién va dirigido. Entonces estamos hablando de que no solamente es hacer por hacer, ¿no? Es entender muy bien para que el mensaje cuando llegue sea y funcione. La documentación, por ejemplo, es otra parte muy importante. Me documento constantemente mis fijaciones, que son el cine, en este caso blanco y negro, películas B-movie, estas películas de monstruos, etcétera. Entonces, es un poco también lo importante, y vamos como estacionándonos en los momentos donde están generándose los estilos, donde están generando las modas, las tendencias, trabajos muy viejos, pero que en mi caso, y hablando particularmente de mi estilo, lo van forjando y le van dando una línea que posteriormente sería algo mucho más conocido, ¿no? Eh, un segundito, es que se me... Bueno, no voy a detenerme en eso. Ahora, lo que quiero pasar, vayamos en la máquina del tiempo, y ya pasaron 10, 12 años, y es donde ya formado con un nombre y con un trabajo, comienzo yo a tener esta posibilidad de generar diferentes discursos visuales y cómo los vamos resolviendo, ¿no? Si yo me quedara con un estilo, posiblemente el proyecto nunca me hubieran dado, pero como manejo muchos estilos y muchas formas de ver y entender, en este caso, al público, pues en este momento yo, por ejemplo, lo que hago aquí es generar estas ideas, estos elementos visuales, presentar diferentes opciones, y al final de cuentas otro equipo de trabajo es el que se encarga. De aquí es donde entra otro tema. No podemos hacerlo todos nosotros, hay que aprender hasta donde tenemos los límites, y es el trabajo en colectivo, comunicarse, entenderse, pero es bien bonito porque cuando tienes un buen equipo de trabajo con el que en este caso te toca, yo no es mi equipo, sino es un equipo externo, un estudio de Argentina, que se me pidieron como hacer algo con ellos, entonces ellos llevan a la realidad al pie de la letra lo que yo hago. ¿Por qué? Porque entendí perfectamente bien lo que buscaba el público, que Superpollo es una marca en Colombia y en Chile y en Argentina de comida refrigerada, y dijeron, le diste a lo que buscamos, vámonos por ese estilo. Entonces, es importante para mí eso, ¿no? Okay. No pudimos escuchar el audio, pero se ve muy interesante la animación. Ok. Bueno, creo que no se escuchó el audio, pero bueno, lo interesante era que para mí que vieran esta parte de cómo partimos de una idea y bidimensional y vamos a lo tridimensional, ¿no? Otros proyectos más personales, que son, por ejemplo, cuando generamos ideas o discursos visuales, que no necesariamente tiene que las personas entenderlos del todo ni comunicarlos a un público más grande, pero en mi caso siempre he tratado de ir con una idea que todos lo entiendan, ¿no? Aquí este es un proyecto donde ustedes ven son concepts que se hicieron unas animaciones para un proyecto personal, pero hablaba prácticamente de cómo empezamos el día, ¿no? En este caso mi día, me levanto, me lavo los dientes, me cepillo el cabello, desayuno y después tomo el transporte público. Todo esto es un discurso que lógicamente cuando la gente lo ve ya proyectado ¿cómo se llama? En pantallas gigantes, a lo mejor no lo entienden del todo, pero la intención es que sea la estética lo que llame la atención, y justo eso es la función que va a tener. Hay veces
que no necesariamente lo van a entender cuando es una pieza artística, personal, pero cuando es una pieza más enfocada a un grupo que sí tiene que entender el mensaje, entonces ahí sí tenemos que cambiar completamente la forma de hacerlo, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, que este es algo más comercial, pero dirán, bueno, ¿qué tiene que ver con la creatividad? Pues tiene que ver muchísimo, y sobre todo cuando nosotros estamos hablando de que tenemos ya un público muy específico y que necesita entender un mensaje, en este caso, cuando hablamos de una banda de música electrónica mexicana muy conocido, y cuando les doy esta idea de hacer esta referencia a bandas, por ejemplo, como Blondie, muy representativa del New Wave, del punk, entonces es como para mí de repente, repito, no tengo un proceso que sea siempre el mismo, siempre ya trato de abordar diferentes cosas, y justo a partir de esta imagen, que en mi cabeza lo que hace es, ¿cómo puedo yo hacer esta imagen para hacer algo nuevo? Es remixear, es algo nuevo, diferente, ¿no? Y es así donde se genera este concepto, que a ellos les presento diferentes ideas. Al final es como un rebotar, entender, yo no soy el cliente hay que entregarle una idea, pero también hay que en cierto punto enseñarles y explicarles y decirles por qué es esto. Esto es muy conceptual, el concepto en este caso de su proyecto musical se llamaba Phantom, que era como de fan y fantasma, algo fantasmagórico, entonces yo les presento diferentes ideas y al final nos fuimos por una que ellos les agradezco que se hayan arriesgado, que pocos lo hacen ya, y que es irnos a un proceso más tradicional. Entonces, en este momento no es tanto una ilustración lo que estoy haciendo, lo que estoy haciendo es vender una idea, y esta idea prácticamente fue generar un trabajo fotográfico como se hacía anteriormente las portadas de discos en los 80s, en los 60s, 70s, y que esto fue en el 2014, 2010, 12 más o menos ahí, ya no se utiliza tanto, es lo digital, retoque y muchas otras cosas, y aquí fue arriesguémonos a algo más, como tradicional, maquillaje, modelaje, etcétera, un buen fotógrafo que en este caso nos estuvo apoyando, y maquillarlos, ¿no? Eso fue para mí fue una bronca porque son chicos como muy vanidosos, dicen, bueno, es que no quiero que me vean desnudo y no quiero que me maquilles, y ¿por qué no lo hacemos en Photoshop? Y le decía, es que no es lo mismo hacerlo en Photoshop, hacerlo tradicional, a que se sienta la textura, a que se vea la textura. Hoy, lógicamente, con lo que ha avanzado la tecnología ya se puede hacer, pero aún así lo que quería era mantener esta parte estética, esta parte tradicional, esta parte de que los elementos visuales no necesariamente tienen que ser siempre el retoque digital, que se note vivo, que se note este elemento del contacto con el usuario. Y es el resultado que tenemos de las fotografías, ¿no? Ya es muy diferente, y le decía, lo hubiéramos logrado en Photoshop, posiblemente, pero no hubiéramos tenido estas texturas ni la experiencia que se había vivido, ¿no? Entonces aquí Y no se hay ningún supone, retoque digital, pero dígame. sí, al respecto de este proceso que tú tienes y con base en lo que nos estás compartiendo, tenemos una pregunta que me parece pertinente Adelante, adelante. hacerte, ¿no? Nos la elabora la maestra Larisa Enríquez Vázquez, y ella nos dice que señalas la importancia de entender el contexto y las problemáticas con las que se trabajan y hasta las que te buscan soluciones. Claro. Y pregunta, ¿crees que desde los procesos formativos se puede impulsar este enfoque interdisciplinario? Y si tienes alguna sugerencia al respecto, si es que sí o no. Sí, definitivamente, pero yo creo que eso ha sido siempre el tema sobre la mesa en la parte académica, y se los tengo que decir con toda honestidad. Yo fui consejero adicional de la carrera de diseño gráfico en la UAM Azcapotzalco, y nos tocó el proceso cuando se iba a cambiar el plan de estudios, y de repente yo veía el error gravísimo cuando quitaban todo lo que era la tradicional y meter toda la nueva tecnología, que era llenar salas de cómputo, que se agradecen, meter escáneres, meter impresoras, bueno, estoy hablando hace 25 años de eso, ¿no? Impresoras que eran blanco y negro a color, ¿no? Para que imprimieran ahí mismo. Y yo les decía, pero bueno, ¿por qué vamos a dejar las técnicas tradicionales? Y las técnicas tradicionales siempre van a ayudar a resolver todos los problemas visuales que tengamos y que los tengamos si no tenemos una máquina, ¿no? En ese momento no existían las cámaras digitales, era difícil todavía, pero empezaban a ver las primeras cámaras digitales, y era como una necesidad de correr por algo que al final de cuentas no era necesario. Y es ahí donde pongo sobre la mesa, siempre las herramientas tradicionales van a ayudar a los jóvenes a entender los procesos, y cuando los hagan con herramientas digitales, lo van a poder hacer mejor. Y justo creo que aquí es donde viene un poco la parte donde yo no apoyo estos cambios tan bruscos,
sino que tenemos que regresar y no vamos lejos. 10 años después regresaron todas estas técnicas tradicionales, mientras la universidad intentaba alcanzar la tecnología, lo que se hacía en otros países como Alemania, Inglaterra, Japón, Estados Unidos, pero ellos nunca dejaron las técnicas tradicionales ni las viejas métodos de trabajo, los siguieron cultivando, solamente que añadieron. Entonces, es un poquito este tema, sí se tiene que tener estas herramientas y justo es lo que yo siempre estoy tratando de empujar, ¿no? De que se deben de conocer los procesos, se deben de poner en contexto lo que se hizo antes para que las nuevas generaciones vean cómo lo van a resolver y lo tienen que resolver más rápido y mejor y más efectivo. Lo hemos visto y no vamos lejos. De hecho, quería poner este ejemplo, que posiblemente hoy este lo pueda hacer en 3D en cualquier 10 minutos, bueno, tampoco tanto, unos 30 minutos, y aquí a lo mejor nos lleva un poco más, pero esta manufactura, digo, si no sé 3D, ¿cómo lo resuelvo? Y es un poco la necesidad, y como dicen, la necesidad es la mejor maestra, ¿no? Del ser humano, del aprendizaje. Cuando tienes esa necesidad, pues ves cómo resuelves, ¿no? Entonces, sí, definitivamente para mí, sí he puesto siempre sobre la mesa esto. Está bien que enseñen las nuevas tecnologías, está bien que vengan las nuevas herramientas, pero también debemos de ir a la par con lo que se hizo antes. No se debe de olvidar, y eso es algo como una tarea que le queda a las nuevas generaciones, no solamente de maestros, sino de la gente que esté metida en el interés de esto, poder fusionarlo, ¿no? Al final de cuentas, lo importante es cómo vamos a entregar el mensaje y que sea entendible, ¿no? Porque si no, se va a terminar pareciendo a todo. Y eso al final creo que no es bueno. Siempre la creatividad tiene esta lucha constante de entender nuevas cosas, generar nuevas cosas, encontrar el hilo negro, y es algo que lógicamente no es difícil. El hilo negro no es que no exista, sí existe, pero es otra madeja. Perdón. Sí, adelante, adelante. Fue una intervención de... Mm, sí, esperamos. Sí, adelante. Bueno. Ok. Y bueno, pues prácticamente es eso, ¿no? Y todos los proyectos que van a ver a partir de ahorita, de este momento, van a entender de lo que le estoy diciendo y de lo que estoy enseñando, ¿no? Para mí el proceso tradicional siempre va a ser algo importante. Hoy lo he resuelto de una manera completamente diferente y que lógicamente ya no tengo que recurrir tanto a otros materiales, pero siguen presentes en mi trabajo al día a día. Justo ahorita estoy tomando un diplomado en tipografía donde estoy retomando el lápiz, estoy retomando las reglas, estoy retomando muchas cosas porque es dibujar a mano, es un proceso mucho más, ¿cómo se le dice? Tradicional para entender la letra, porque la letra es realmente un ser vivo y es algo que me ha fascinado. Pero si no se hubiera podido, si yo en mi caso yo no supiera utilizar estas herramientas, posiblemente me sería más difícil. Entonces, es como para resolver también tu día a día. La creatividad implica también resolver situaciones aplicado en el diseño de la comunicación gráfica y visual, es resolver algo, resolver una necesidad, una situación. Y es algo creo que se está perdiendo mucho, por lo menos desde mi punto de vista y la experiencia que he tenido, ¿no? Siempre tenemos que tener esta sensación de que las cosas tienen un porqué, no están por ahí y a lo mejor la gente no va a conocer la historia, pero cuando se ubique en el lugar, en el contexto, en la situación o que esté habitando, lo va a entender. Lo que le estoy enseñando justamente habla de eso. Yo utilizo herramientas digitales para generar una idea. Este caso es un bar que está, un billar que está en Coyoacán y que me tocó la tarea de hacer toda la parte de los decorados y el concepto visual, cómo se iba a desarrollar. Y todo lo que ustedes están viendo, hubo alguien que con sus manos desarrolló estos elementos, ¿no? Que son tableros, mucho más la onda retro. Entonces, más allá de documentarme, yo viví este concepto que el dueño quería, como las ferias, esta sensación, y bueno, pues algo que conozco que hay que hacer, llevarlo al siguiente nivel, brandear, generar muchísima gráfica, ¿no? Entonces digo, siempre voy como en este mundo donde de un lado a otro entender cuál es mi función al principio de comunicar, cuál es mi función de repente también de observar, analizar, proponer y coordinar, ¿no? Que es la siguiente parte que les mostraré después de esta presentación. Pero bueno, miren, ese es el último proyecto con el que termino un poco el proceso y parto de lo mismo, digo, no le estoy contando la historia de dónde viene, pero al final de cuentas hay una historia que el cliente me dice, que lo que están buscando, hago mi investigación, me pongo a estudiar y creo que eso es un poquito el déficit de atención, lo que tenemos, como podemos perdernos de una información o de una enseñanza, cuando a nosotros nos interesa lo que estamos viendo, podemos ser tan obsesivos que de repente nos perdemos y en algún punto sacamos los conceptos de lugares que la gente no puede creer. Y en este caso es para un escaparate que se hizo para la marca en Polanco, que estuvo ahí, y de repente les dije, bueno, ¿qué más podemos hacer? Porque no nada más quiero que estén esos personajes aquí. Metimos interactividad con
Kinect en ese momento estaba muy de moda, que era meter Kinect como o sea, movimiento, y que los personajes o los objetos se movieran en el escaparate, ¿no? Pero repito, volvemos otra vez. Es entender el mensaje, qué es lo que necesita el cliente, es documentarse, es generar ideas, es hacer propuestas y llevarlas a la realidad, que ese es otro tema completamente diferente, ¿no? Puedes tener las ideas más geniales y asombrosas, pero si no sabes cómo bajarlas o no conoces o no te has documentado, posiblemente nunca llegues. Yo soy de la idea que existe, todo el ser humano es creativo, todos somos creativos, pero lamentablemente pocos pueden aterrizar las ideas o pues, saben cómo bajarlas, ¿no? Entonces aquí ya, lógicamente, con un equipo de trabajo externo, se les dio las indicaciones, que es lo que queríamos, y ellos se encargaron de implementarlo. Pero volvemos otra vez, el proceso de conocer. En este momento hablábamos de una portada de disco, después antes hablábamos algo sobre todo de un espacio tridimensional de convivencia, y ahorita estamos hablando también una parte más decorativa, pero que tiene que tener esta función y que también sea algo que a la gente cuando lo voltee a ver, sienta esa atracción, ¿no? Entonces aquí lo que vemos, el resultado final es que esos elementos tridimensionales, los ojos se mueven por el movimiento que detectan con el Kinect, y es ahí donde no soy experto, solo me explican cómo funciona la tecnología. En este caso sabía lo que se podía hacer, pregunté si se podía hacer, me dijeron sí podemos hacerlo, implementemos, ¿no? Entonces es un poco también, digo, esa parte de ser curioso. La creatividad va de la mano con la curiosidad. No puedes solamente quedarte todos los días viendo 50 videos de Facebook o de Twitter o digo, historias de TikTok. Yo creo que lo interesante de esto es estar constantemente tomando de todos lados, ¿no? O sea, la creatividad y más en el área que yo estoy y desde mi perspectiva, no puedes solo enfocarte y estar en un solo lugar. Hay veces que me toca hablar con personas que definitivamente, aunque son expertos en unas áreas, en otras desconocen completamente lo que está pasando ahorita, ¿no? Entonces, con esto termino esta primera presentación. Si quieren, podemos hacer unas preguntas. Tengo otra más que habla de la actualidad. Estos dos proyectos fueron antes del nuevo proyecto que tengo que se llama Mixmob y que es precisamente la nueva tecnología, las nuevas herramientas de comunicación, todo lo que está sucediendo en otro tipo de mercado que son los NFTs y también las criptomonedas. Nosotros estamos desarrollando un videojuego y el videojuego está en plataforma Web3. Entonces, le estamos hablando de que lo que vieron al principio de la presentación, que era todo hecho a mano y con fotografía tradicional, hoy estamos haciendo otras cosas. ¿Pero por qué? Es por una necesidad personal de que me gusta experimentar y estar viendo qué está pasando en este universo y qué está pasando en la creatividad. Y ahorita estamos con realidad aumentada, estamos también viendo muchos temas de cómo interactuar en la parte del Web3, que es jugar y navegar en páginas de Internet, ya no tener plataformas, ya no tener consolas, ya todo sea vía Internet. Entonces es otro tema completamente diferente, pero que al final de cuentas se tiene que ver. Digo, y si tenemos tiempo, les muestro un poco de eso, y si no Sí, paso claro, otros sería ejemplos excelente. también. Sería excelente. Pues Y de hecho, tenemos pensada una segunda presentación y hacemos este pequeño corte para precisamente externar las preguntas que tuvimos, que resulten de esta primera presentación. No sé si hay alguien que esté en la sala que quisiera preguntar algo a Mr. Cone. Ahorita es el momento antes de empezar la segunda presentación. Yo, por mi parte, sí veo una gran versatilidad, fluidez en tu trabajo, Mr. Cone. gracias. Realmente el proceso me parece muy interesante, y también que no existen como límites un poco en cuanto a la metodología, ¿no? Utilizas de todas partes o muchas ideas y métodos para efectivamente producir ideas. Pero lo que, que resulta más importante e interesante de tu trabajo es la capacidad de elaboración. Es decir, que llegas a concretarlos de una manera técnica muy particular, ¿no? En ese sentido, Exacto. sí te preguntaría, y lo abordaste a lo largo de tu plática, ¿qué recomiendas tú para llegar a esa capacidad de elaboración? La capacidad de concretar toda una serie de ideas que tienes, porque tú puedes ser tener un pensamiento divergente que produzca muchas ideas, incluso alrededor de un tema y ser centrado en ese tema, pero ¿cómo llegarlo a concretar, ¿no? ¿Cómo hacerlo Ok. realmente un producto viable también, ¿no? Porque tenemos que hablar que muchos de esos están ligados a un mercado, ¿no? Ya que un mercado, pues no sé, mercantil, por llamar, lo que sea redundante, algo que tienes que vender o algo que tiene que ser publicado, o sea, pensando obviamente en el campo educativo, ¿no? ¿Cómo, Claro. cómo hacerle? ¿Qué recomiendas tú para todos aquellos que
queremos desarrollar algo, tenemos ideas, Ujú. pero a lo mejor no tenemos la capacidad de concretarlo. ¿Qué pasa ahí? Fíjate que es una gran pregunta porque yo creo que aquí lo acabas de mencionar muy bien, acabas de contestarlo. Tengo un pensamiento divergente y creo que todos, muchos podemos tenerlo, pero también tenemos esa parte del expertise que te da el día a día, la vida cotidiana. Si yo no me hubiera tenido desde niño aprendido a trabajar con las manos, si yo no hubiera aprendido desde niño las deficiencias que tenía en este caso de aprendizaje y cuál era mi mejor herramienta, pues mi mejor herramienta que encontré en ese momento fue un lápiz, ¿no? Entonces a partir de estas desventajas, porque eran desventajas en mi proceso de aprendizaje de la primaria, secundaria, preparatoria, hasta parte de la universidad, ¿no? Vas buscando cuáles son tus ventajas. En mi caso, eso es como que posiblemente haya muchas personas que sientan igual, que no son buenos para las matemáticas, que no son buenos para la física, para la química, y hablando del campo en el que estoy, pero son buenos creativamente y con las manos y manualidades. Lamentablemente nuestro sistema educativo no enfoca, no hace estos test, porque mis hijos lo tomaron, los tuvieron, pero no profundiza, no dicen, ¿sabes qué? Tienes este problema de aprendizaje, no eres bueno con las matemáticas, pero eres muy bueno con la imaginación y podemos desarrollarte para que te dediques a la escritura. Yo escribo mucho, escribo muchísimo, con faltas de reglas gramaticales, pero escribo. Y si yo me detuviera, es que está mal mi ortografía, mis reglas gramaticales, en ese momento se para. ¿Y cuántos niños no se han parado porque son buenos haciendo eso? O son buenos dibujando y en la escuela los cachan y dicen, ¿sabes qué? Ponte a hacer tu tarea, pon atención cuando dices, no, mejor sigue haciendo lo que estás haciendo y te vamos a apoyar con otro tipo de información. Esa es una experiencia, es un punto de vista muy personal. Y me va a servir para contestar esta pregunta. Yo, por ejemplo, desde muy pequeño entré a muchos oficios porque mi papá decía, bueno, pues quién sabe si vayas a lograr terminar una carrera profesional o por lo menos la prepa. Entonces sí tuve esta experiencia de meterme con materiales y también de repente me dio gusto, ¿no? Carpintería, herrería, trabajé de albañil, trabajé de un montón de cosas que vas encontrando y sabiendo qué función tiene cada una de las cosas, cómo se arma una mesa, cómo se arma una estructura, cómo funciona un muro. O sea, esas cosas tan que para muchos son absurdas, pero cuando empiezas a juntar toda esta información, de repente dicen, oye, necesitamos hacer este mural, ¿cómo nos resuelve? Ok, no sé pintar, pero podemos hacer de esta otra forma. Oye, que necesitamos que hagas esta instalación. Ya yo no lo puedo hacer, pero sé qué es lo que quiero y a quién voy a buscar, qué personaje, el personaje de oficio puede estar ayudándome. Entonces vas armando en tu cabeza no solamente la idea, vas a ir resolviéndolo, es armar y resolver, armar y resolver. Creo mucho que también existe de, bueno, saquemos la idea y vemos cómo la resolvemos. Bueno, y en el vemos cómo la resolvemos, posiblemente tenemos errores y no quede ni el 60 ni el 50% de lo que has pensado o lo que los creativos piensan. Y nos ha pasado con campañas muy importantes, de repente una con la que me dio un reconocimiento internacional, escuché de muchos creativos ideas por todos lados y decían, yo le decía, bueno, es que todo lo que estás diciendo no es aplicable porque simplemente no funciona por muchas cuestiones, el contexto, la gente, la situación, el lugar donde quieres colocar, el mensaje que quieres dar. Cambiamos todo el contexto, pero si yo, hablando específicamente de ese proyecto que fue, ¿cómo vamos a hacer 160 murales en la ciudad? Digo, no, pues contratamos, ponemos puros pendones y que se pongan escaparates. Y dije, no, vamos a algo más real, más que se sienta, que la gente cuando lo vea lo respete, que no lo grafiteen. Hagamos murales con rotulistas. Y yo venía 10 años antes atrás trabajando con rotulistas, haciendo gráfica y conceptos visuales. Entonces, hasta que no tuve esa oportunidad, es como sacar ese as bajo la manga y decir, ok, tengo resuelta esta idea, pero para llegar a esa idea primero tuve que experimentar y hacer muchas cosas. Y eso a veces no lo pagan, es algo que uno tiene que ir aprendiendo. Entonces, es fácil crear, concretar es muy difícil, pero sí tienes que ir de la mano con conocer un montón. Y volvemos otra vez a la palabra conocer, aprender, conocimiento, meterte de lleno a otros lugares, tomar talleres, acercarte a gente. Oye, si de repente ves a alguien que está haciendo una barda, dice, oye, pues cuéntame cómo haces la barda, por qué estás poniendo este cuatrapeado de los tabiques, por qué tienes esta cimentación, ¿no? Es una metáfora para que esa barda no se caiga, eso mismo es un concepto. Tú no puedes como generar una idea de la nube, decir esto vamos a hacerlo y a ver cómo lo resolvemos, no. Por eso las cosas no se hacen, no quedan bien hechas. Hay una metodología que sin querer de las materias que yo tomaba me sirvieron muchísimo. La metodología sirve para algo, pero si la gente, en este caso, y hablando a nivel educativo, cuando a mí me la enseñaban, yo no le entendía, ¿para qué me va a servir? Si hubiera sido un profesor que me dijera, sabes que tú enseñas la metodología porque con esta metodología vas a poder crear esto.
No me digas solamente textos, análisis, dímelo por qué. Y es la relación constante de enseña la parte teórica, pero también enseña cómo se puede aplicar en el día a día. Y eso va a impulsar muchísimo para que los jóvenes tomen atención a las clases. ¿Sí? A mí me ha tocado dar talleres donde no les hablo nada de teoría y les enseño toda la parte práctica y después, ok, ya lo entendieron, ahora vamos con la teoría. Les mando estas lecturas, léanlo y les va a funcionar mucho para sistemas, métodos de, en este caso, de técnicas tradicionales, etcétera, y mezclar. Entonces la gente ya entendió, ok, ya entendí por qué me estás enseñando, por qué necesitaba aprender esto. Y es algo que es muy importante, súper importante. Desafortunadamente, como las nuevas generaciones tienen tantos distractores, no solamente ellos, nosotros también, tenemos tantas cosas que nos llevan y nos pierden. Por ejemplo, acabo de ver que un profesor decidió hacer sus clases en TikTok y todos sus alumnos lo están siguiendo ahí. Cuando no lo veían en la sala del aula, en el TikTok lo seguía. Yo sé que es difícil, que no es fácil, pero se deben buscar metodología. Yo creo que no es nada difícil. Lo interesante es, así como uno es apasionado, en mi caso, por lo que hago, también la educación y la enseñanza tiene que ser una pasión. Y cuando se pierde la pasión, tiene que buscarse. Es algo que vamos a estar compartiendo constantemente. Vamos a dar la oportunidad a los jóvenes que vean las opciones. A mí me da tristeza ver que más egresados salen de las carreras de diseño y que pocos terminan ejerciendo. En ciertas instituciones, en ciertos momentos. Ahorita creo que está muy complicada la situación laboral. Me puedo considerar como agraciado de seguir siendo creativo y viendo la creatividad y sonreír, y tener siempre una sonrisa de lado a lado, porque no es así, ay, tengo que trabajar, tengo que ver qué voy a resolver eso. No, al contrario, tengo que ponerme este reto y quiero ver cómo lo voy a resolver, ¿no? Entonces, bueno, espero que haya contestado su pregunta. Si tienen Sí, otra, con sí, gusto, y si tienen más me da muchos preguntas, yo prefiero elementos. contestarles preguntas, ¿no? Adelante. Claro, de hecho en el chat hay una pregunta muy interesante que Ujú, me gustaría que ujú, pudieras contestar, pero también contrastar con con tu próxima presentación. Será la última pregunta de este segmento. ujú. Y al final, si hay tiempo para otra sesión de Las que preguntas, ustedes quieran, no tengo ningún problema. Soy para ok, ustedes. Aprovechenme ahorita porque después ya no bien ocupado. Mira, yo siempre he dicho que el universo está conectado. El universo está conectado, se va conectando, la creatividad, el de hacer con alegría todo lo que hacemos siempre genera buena vibra. Yo sí creo en las buenas vibras, ¿no? Y ok. justo esta pregunta la voy a responder con la siguiente presentación, que digo, ahora sí que es otra vez el as bajo la manga, que ya lo traía, porque es parte de los temas comunes que hay que estar abordando. No puedo armar como una presentación 2 semanas o 3 semanas antes, sino tiene que ser al momento de estar haciendo, porque sabemos que entender qué es lo que está pensando las nuevas generaciones. Déjenme compartir pantalla, Ok, me bueno, te confirman formulo si... la pregunta. ¿Qué Ujú, te parece? Que es de ujú, Alberto Gómez Gutiérrez. ajá, Él pregunta, en cuanto al uso de inteligencia artificial para la creación de ilustraciones e innovación educativa, ajá. ¿cuál es tu opinión? Ya que algunos no somos Ok, tan hábiles para el dibujo. Bueno, esta es la pregunta ok. de... Justo voy a pasar a eso. Te digo que está bien bonito. Lo que ustedes van a ver es un mix de inteligencia artificial con dibujo. Lo que hice, esta es una portada, pongo el contexto. El contexto es la revista Migala, que es una publicación que habla de literatura, ciencia, cultura, política, música y muchísimos otros temas. Es un proyecto independiente que creamos junto con unos chicos, que en ese momento el más chico tenía 17 años, hace 13 años. Era un chamaquito de vocacional que tenía la intención de generar un proyecto editorial. Y bueno, cuento rápido la historia porque es importante el contexto. Y del contexto cuento por qué es esta portada. La revista se llamaba Migala, y Migala, para los que no sepan, les comparto qué es. Migala es una araña y tiene un cuento muy importante, Juan José Urrola, que se llama La Migala y que habla de este temor a la araña, ¿no? Entonces, como regresamos con esta revista y hablo del contexto, para que entiendan, o sea, entonces no solamente hago una ilustración, es el contexto. Bueno, vamos a regresar con la revista que hace 13 años ya no hacíamos, vamos a regresar impresa. Digo, a mí se me ocurre, bueno, hagamos a Juan José Gurrola un retrato de él y que está sosteniendo una araña y como que se enfrenta de ella y vemos la portada y hablamos ya términos editoriales, de cuando la gente vea la revista, bueno, aquí lo tengo, ahorita se los enseño para que vean cómo quedó. Cuando la vea así en aparador, vea que la araña y diga, ¿por qué está esa araña? Y se acerque, ¿no? Etcétera. Entonces empieza a contar una historia. Yo creo que en este caso mi función siempre ha sido muy narrativa, explicarles el porqué y cada uno de los pasos, ¿no? A lo mejor muchos no le entienden, otros no. Entonces este fue el primer resultado que me dio.
dibujé a Juan José Gurrola, bueno, no a lápiz, con mi tablet, uso mucho el iPad, y lo puse en la posición y lo metí directamente a la inteligencia artificial para que me generara una nueva versión. En este caso lo quise hacer como muy dramático con un estilo de un autor que se llama Mike Mignola, que es el creador de Hellboy y que después lo pusieron en el cine y otros cómics, otras novelas gráficas muy importantes. Entonces, ya le estoy dando un montón de contextos y de historias, ya no solamente les digo una ilustración, estoy utilizando el estilo de Miñola y la inteligencia artificial me lo hizo como lo hubiera hecho el artista, como Miñola, pero parte de un dibujo mío. Lo presentamos, les gustó y de repente como que en este proceso uno de los fundadores y socios me dice, ¿sabes qué onda? Sí me gusta, pero quiero algo diferente. Dice, ok, lo que ustedes están viendo es el resultado de la inteligencia artificial. Les iba a enseñar todas las propuestas. Te puedes perder horas o días con la inteligencia artificial y gastarte tu dinero, porque aparte cuesta estar trabajando con ella, si no tienes una idea clara, ¿no? En este caso yo tenía dos ideas claras a la cuarta, quinta generación de lo que hace la inteligencia artificial, que se los voy a enseñar ahorita, es que estaba buscando, yo ocupo en Midjourney, y lo que uso mucho con la inteligencia artificial es ver cómo resuelve la inteligencia artificial no para copiarlo, no para hacerlo igual, sino para no hacerlo yo, hacer otra versión, ver lo que mi cabeza dice y ser honesto. Y hablamos de un tema muy importante, la honestidad. Si yo presento esto a un cliente, el cliente no me va a buscar por la inteligencia artificial, me va a buscar por mi inteligencia y por mi estilo y porque lo que yo sé hacer. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo otro ejemplo muy claro. Esta es una ilustración que yo hice, que era para una presentación. Esta es mi ilustración. Se la metí a la inteligencia artificial, dije, dame opciones. Y la inteligencia artificial no supo cómo descifrar lo que yo quería decirle, aunque le puse después texto y le decía, nunca supo. Vamos a hacer una segunda opción con texto y nomás no le daba. Y aunque yo pude haber presentado cualquiera de estas ilustraciones como mías, al final hay algo que es muy importante y eso es lo que tiene el ser humano, que es esta parte del conflicto con hacer cosas o entregar cosas que son o no son suyas, por lo menos en mi caso. Y yo estoy muy peleado con eso. Yo no puedo decir que esto es mío cuando no es mío, cuando mi mano no estuvo ahí. Al final, experimenté más con otras cosas para ver cómo lo hacía. Esta es una referencia visual que estaba haciendo una ilustración, que lo que es un collage que yo hice para que tuviera esta pose el personaje y al final nunca lo dio. Entonces, para mí la inteligencia artificial es una herramienta muy buena para poder lo que ellas... Ah, miren, aquí está precisamente. Aquí está el dibujo. Este es el dibujo que yo hice. Este es mi dibujo hecho a mano, collage y todo eso, pero todo ahí está hecho con la tablet. Y lo que le metí yo a la inteligencia artificial, acá está. Vean, este es el collage. Este es el collage que yo hice de Juan José Gurrola con la migala. Este fue el dibujo que yo le hice. Y esto fue lo que me empezó a entregar la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, al final, aún así, es un experimento que también estamos haciendo porque tenemos esa fortuna de que esta revista, este proyecto editorial es de nosotros lo financiamos, no tenemos patrocinadores, nosotros los suscriptores y los que hacen la preventa se acercan a nosotros, nos dan la oportunidad. Entonces quise experimentar, pero nunca llegó hacia donde yo quería. Y qué bueno que este socio dijo, ¿sabes qué? Vamos a otra propuesta. Yo encantado, porque ni yo mismo me siento a gusto. Yo a lo mejor hubiera propuesto esta y dejarla como ya, trabajar con ella, pero no. Entonces, cuando me presioné, y eso para eso cierro un poco el tema de la inteligencia artificial, y que la sigo utilizando, no significa no la satanizo, es una buena herramienta, aprendo de ella, de repente meto temas como completamente diferentes y veo que siempre va a tener una repetición constante, siempre va a utilizar los mismos elementos, es difícil, aún no puede tener ciertas cosas que tenemos nosotros los seres humanos y va a terminar pareciéndose algo que alguien más hizo de manera muy sutil o muy leve, pero va a seguir pareciéndose, ¿no? Entonces es algo que al final para mí es una herramienta más, como antes nosotros comprábamos libros o catálogos de ilustradores para ver las referencias, hoy lo hacemos también, esto es simplemente inteligencia artificial. Que hoy se hacen muchas cosas, sí, se hacen muchas cosas muy interesantes y hay cosas muy buenas, pero ya va a depender del criterio de cada uno y también es algo muy personal. Algunos lo usarán, otros no lo venderán como su obra. Yo respeto todo eso, porque al final de cuentas yo tengo una idea muy clara de para qué me sirve, ¿no? Entonces, por ejemplo, más adelante, Dios, si nos da tiempo, enseñaremos lo que estamos haciendo en la empresa. Entonces, para mí son como referencias, son como elementos con los que en mi equipo de trabajo me acerco, digo, yo pienso en esta tonalidad de colores, o qué tal si hacemos este concepto de esta manera. Entonces, no tiene nada de malo. Para los que no saben dibujar, yo creo que es algo bien importante. Mi consejo es, sí sean honestos y digan por ahí en un apartado, soy fulano de tal, hice este con inteligencia artificial.
¿Para qué? Para que por lo menos también des esa oportunidad de que se entienda y que se vaya siendo más digerible todo esto, lo que es las nuevas herramientas, ¿no? Es increíble, la verdad que puedes perderte horas y horas y días, como repito, haciendo esto, y puede que nunca llegues a ningún lado, ¿no? Entonces aquí es muy importante esto, de justo el proyecto que les hice a donde utilicé la inteligencia artificial ya en una ilustración, fue esto, ¿no? Generar estos conceptos, pero yo sé que este pequeño detalle que está aquí, este coloreado, alguien lo hizo, la inteligencia lo utilizó, yo no puedo vender eso, yo no podría vender eso. Entonces ahí es que es muy importante como referencia, como un bosquejo, más allá de venderlo ya como un arte tuyo. Digo, desde mi punto de vista, yo lo respetaré, pero yo no puedo, simplemente es algo que yo no puedo hacer, ¿vale? Pero bueno, hay muy interesante, digo, puede perderse 1 horas y horas hablando de esto y explicando y enseñando. En fin, ahora voy a esta otra, regreso a la presentación, no tienen por ahí una pregunta y espero que haya contestado lo que preguntaban aquí en la sesión. Y Sí, bueno, muchas gracias. bueno, después de esta, pues pues sí, fue como un poco picar hasta mi ego, decir, sí, claro, tengo que hacer algo yo. Empecé a trabajar en ideas de cómo vamos a hacer el concepto de la migala. Aquí lo que vemos es el trabajo ya de herramientas, ya digo, el lápiz regresé, como les mencionaba ahora, por el diplomado que tengo, pero realmente ahorita sí estoy trabajando más nuevamente como con esto, con el dibujo, con los conceptos, porque por más, el día que la inteligencia artificial le escriba algo y salga igual como me lo imagino, ese día me despido. Porque ese día dije, ya, lo logró. Lo logró que lo que tú tienes en tu cabeza lo conectes con tu trabajo. Y aquí lo que vemos es un proceso como el que les decía, crear cómo imagina el universo, qué va a estar haciendo la araña, de dónde, desde qué perspectiva quiero verlo. Esto, por ejemplo, manejo de perspectiva me lo dio que estudié de manera técnica la arquitectura. Entonces también todo ese aprendizaje de otras cosas lo vamos metiendo. Mi sistema de trabajo, que hoy es más común ahorita y se los voy a enseñar, está basado a partir de que estudié un poquito en la UNAM, matemáticas aplicadas a la computación, y me enseñaron el trabajo del diagrama con diagramas de flujo para la programación, ¿no? Que tiene uno que cuando desarrolla va a ser una programación, tienes que hacer todo este diagrama de flujo donde pones cada uno de los elementos. Esto lo aplico en mi trabajo diario y hasta la fecha sigue siendo parte de él, ver el tema, de qué se trata. Y hoy es más como le llaman ay, no recuerdo cómo le dicen, que hoy hasta en las escuelas enseñan a los chicos para aprender. Bueno, ese es el mismo sistema que utilizo, que voy poniendo los puntos más importantes y armar todo un rompecabezas para llegar a una solución. Pero bueno, esto es la forma en que yo empiezo a trabajar, que regreso a estas viejas herramientas del dibujo, la comunicación, mensajes que lógicamente tengo no la obligación de que sea entendible por todos, sino que contenga algún elemento importante que cuando la gente lo vea entienda de qué se trata, ¿no? Entonces aquí, si ahonda un poquito más en ese concepto, era la literatura y como la literatura vista como algo ya más satanizado en la época que estamos y con la negación que se está haciendo a las investigaciones que se hicieron de ciertas cosas y que ya volvemos a este oscurantismo, ¿no? Que es increíble, digamos, un oscurantismo. Pero bueno, regresando al tema de la ilustración, pues decido hacer algo muy directo, que todos cuando lo vean lo entiendan. ¿Y qué hacemos? Pues simplemente el concepto más básico, que es la lectura, un libro, y la migala, ahora es una cuestión más como centrada, la imagen, en la composición, y que cuando la gente lo vea, diga, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está ahí? ¿Por qué están estos personajes? O este personaje, quiero saber de qué se trata esto, ¿no? Entonces voy a acelerar un poquito el video para que veamos el proceso, y aquí ya me meto de lleno con todo, ¿no? Me tardo más que la inteligencia, sí me tardo un poco más, pero me tardo más buscando y decidiendo qué ilustración usar, ¿no? Esto es para mí que tengo un poquito más de trabajo o experiencia con el dibujo, ¿no? Entonces vamos a ver el resultado final de la ilustración, que fue esta, y que lógicamente aquí ya no solamente es la parte que en el proceso ya mi cabeza, bueno, ¿de qué estamos hablando? Es un nuevo momento, es un nuevo número. Y ya con el conocimiento que tiene uno, en este caso yo como director de arte y de desarrollo y diseño de revistas, también decido otras cuestiones técnicas, ¿no? Entonces, este es el proyecto, así quedó, y de hecho lo tengo aquí a la mano para enseñarles cómo quedó. Decidí hacerlo con una solapa en albanene, con registro de barniz, cosas técnicas que digo, muchos no van a entender, y tener la solapa en un papel albanene, para que los que son fans, porque bueno, como comentario, esta revista, este proyecto lo vendemos nosotros, y se vendió, creo que como en 2 días se agotaron toda la producción, ¿no? Y aquí está. De lo digital lo vemos en la pantalla cómo quedó.
Entonces, esta expertise, esta experiencia que te va a tener esto, yo pienso en la persona que lo va a publicar, que es fanática del proyecto, que va a querer y lo va a querer enmarcar, y lo han hecho, están haciendo muchos, ¿no? Lo enmarca. Entonces, ya mi cabeza ya está pensando hasta en qué puede suceder, mostrar los escenarios, y es un poquito más esta parte, ya no solamente del crear una ilustración, ten y públicala, ¿no? Y soy constantemente así, esa es mi forma de ser, y la experimentación, ya, bueno, es este, la experimentación para mí sigue siendo algo constante, ¿no? El proceso, volvemos al proceso. Si regresamos al pasado, la máquina del tiempo hace 25 años, es lo mismo que estoy haciendo ahora, ¿no? Busco fotos, referencias, trabajo, ya sé lo que voy a hacer. Esta es una portada digital para una banda de música de rockabilly, digo de rockabilly, sí es rockabilly. Y bueno, pues qué mejor Pachuco y referente tienen porque es la canción de Pachuco, de La Maldita, entonces ahí como que empiezo mi cabeza a mezclar cosas, pero yo sé que en cada uno de esos detalles que voy a meter, la gente, el público va a conectar, ¿no? Y eso es algo que me interesa muchísimo, que funcione, la funcionalidad en el trabajo. Voy a adelantar un poco porque, bueno, también hago tipografía, entonces para mí es meterme de lleno a hacer todo, meterme a hacer un nuevo estilo. Y aquí fue como buscarle un poco y encontrar un nuevo estilo, que este es el resultado final de la ilustración, ¿no? Vamos al último rápidamente porque sí quiero hablarles de cómo el proceso, este es nuestro proyecto que se llama Mixmo, y que también al final es algo muy importante para mí. Voy a adelantarlo para que nos dé tiempo de otra serie de preguntas si quieren. A ver si no se me traba. Ok. Eh, no, se me va a trabar, mejor me lo salto. Pero bueno, si quieren después en otro momento les explico un poco esta parte del proyecto que estamos desarrollando. Y quiero pasar, porque quiero pasar a esto nuevamente, ¿no? Es regresar a las herramientas tradicionales, son viejos proyectos de hace unos 3, 4 años con marcas, y que nuevamente es utilizar las herramientas. ¿Por qué me gusta trabajar en madera? ¿Porque alguien lo vi? En parte sí, pero porque aparte tenemos unas herramientas. Y yo desde los muy chico, yo trabajé con un ebanista, me enseñó a trabajar la madera, y yo no me voy a poner a cortar pieza por pieza, sino utilizas una cortadera de madera, empiezas a armar. Aquí le pedí a un amigo que me ayudara a pintar con él, ¿cómo se llama? Con latas de aerosol, y yo terminé retocando las cosas, pero armamos rompecabezas visualmente. Y dices, bueno, ¿cómo pasas de esto a eso? ¿Cómo se te ocurre? Pues simplemente porque tienes esas ganas, esa necesidad de hacer cosas diferentes. Ya no quiero que sea computadora, ya quiero que se vea bidimensional, y cuando la gente vea la pieza se enamore, ¿no? Entonces, ese es mi proceso, digo, va y viene, brinco, hay veces que me aburro, y hay veces que simplemente me gustaría como estar como haciendo otras cosas completamente más, bueno, aquí es, por ejemplo, un periodo que me dio mucho a hacer esto, ¿no? Antes de cerrar, y se los comparto, ¿no? Entonces quiero algo más pulido, más delicado. Lo que ustedes ven es un trabajo otra vez impreso, coloreado, pintado. Aquí le pedí a un carpintero que me pintara con una técnica que es como de los muebles muy finos, entonces la pieza es muy fina. Y después, como él no dio los tonos, dice, no importa que no me los tonos, que se acerquen y yo lo retoco. Entonces el conocimiento nuevamente aplicado, la revista ya colocada, pero hubo el proceso de colocar las piezas. Entonces siempre es bonito de repente soltar un poco la computadora, la tablet y todo eso, y regresar a las técnicas tradicionales. Pero bueno, era parte de lo que quería enseñarles. Digo, hay tantas y tantas cosas y tantas historias y tantos proyectos que tengo, pero creo que nos tendríamos que inventar por lo menos unos 5 o 6 seminarios para explicarles y enseñarles todo lo que para mí implica la creatividad, el proceso, y también hacer la invitación a las nuevas generaciones, a los profesores, alumnos, a todos aquellos profesionistas también, que se experimenten. La primera, lo más importante, creo que de repente, así como está la inteligencia artificial, no lo vean como una herramienta que no sea, que sea como satanizada. O sea, sí satanizaron muchas cosas. La computadora me tocó cuando la satanizaba mi generación. O sea, por esa satanización de mi generación, yo espero que por lo menos 5 o 10 estemos ejerciendo profesionalmente, porque los demás no sé qué pasó. No pusieron brincar la valla, no supieron cómo brincarla. Digo, yo agradezco que mal, reprobando las materias en MAC, en matemáticas aplicadas a la computación, en ingeniería, aprendí un montón de cosas, y esas herramientas me sirvieron para después decir, yo no tengo miedo a la computadora, me encanta la computadora y qué puedo hacer con ella. Y justo ahorita la inteligencia artificial es eso, justo lo que estamos haciendo ahorita es otra cosa, y ya nada más, eso sí lo tengo a la mano, es para enseñarles, si me permiten, un poco el proceso, que sigue siendo el mismo, solamente que ahora utilizamos diferentes herramientas. No sé si lo conozcan, se llama Figma, y con Figma lo que nosotros hacemos es generar estos flujos de trabajo,
pero sigue siendo lo mismo. Partimos de los bocetos, generamos ideas, ¿no? Es con parte del trabajo que hace mi equipo, mi ilustrador con el que trabajo, se llama Sergio Navajas, que le mando un saludo, y todos los procesos creativos que también le he enseñado a él llevar y él que él me ha enseñado muchas cosas, pero solamente lo único que estamos cambiando es de formato, ya no es el papel, ya no es el lápiz, pero con él justo he estado como aplicando mucho este proceso, buscarle, darle la vuelta a las cosas, y bueno, pues es un poco también ese compromiso que tenemos, esto, todo lo que ven la ilustración, me preguntan la ilustración dónde quedó en los últimos años, en este caso de mi trabajo, ya no ilustro yo tanto, bueno, sí ilustro, pero tengo un equipo y das dando la batuta al siguiente, das la estafeta a la siguiente generación, porque es él que lo puede hacer mejor y él va a hacer un trabajo formidable y el que estamos buscando para los proyectos que estamos desarrollando, ¿no? Pero en fin, bueno, ahora Excelente, sí, termino con esto. Muchísimas excelente, gracias. Mr. Cone. Bueno, pasamos a una sesión última de preguntas. Ujú, Y en antes de finalizar, obviamente, porque ya tenemos el tiempo muy acotado, lo cual, bueno, lo lamentamos mucho porque quisiéramos seguir platicando, como lo dices, Mr. Cone. Pero bueno, tenemos una pregunta muy buena en el chat. Dice ajá. Dominique Castro, yo tengo una duda. ¿Tú cuál crees que debería ser un proceso creativo que todo comunicador visual debe realizar? Al menos para empezar. Ok, ¿Cómo crees que podríamos innovar un concepto preexistente en el medio visual y qué tan bueno consideras que sea tomar piezas preexistentes para una nueva idea diferente? ok. Muy buenas preguntas ambas. Voy a contestar la última para ir hacia después a la otra. O creo que por ahí, por lo menos en mi cabeza es que, bueno, perdón porque luego me pierdo, ya estoy como en otras cosas ahorita, un poco del déficit de atención. Ahora sí, como profesor, ¿me repite la primera pregunta para volver a... Sí, ¿cuál crees que debería ser un proceso creativo que todo comunicador visual debe realizar, al menos Ok, para empezar? Y eso es el preámbulo. Después, como ok, pregunta, ¿cómo crees que podríamos innovar un concepto preexistente en el medio visual? ok. Fíjate, les voy a contestar veo muchos documentales, veo muchas cosas de lo que están haciendo instituciones como el AMT, que es una institución, pues es como el nuevo, para mí es como estas Atenas donde estaban constantemente estudiando, investigando, ¿no? El AMT es así para mí eso. Y hay un documental muy bueno en Netflix que habla de lo que están haciendo, no sé dónde es Netflix, pero bueno, luego, si me acuerdo donde hablan de lo que están haciendo y es la constante experimentación. Hay un laboratorio específicamente dedicado a experimentar, ¿no? De lo más básico hasta lo más complejo. Y lo más básico es la naturaleza. El observar, el analizar, el romper como todos estos esquemas de lo que ya está formulado y empezar de nuevo. La creatividad, sobre todo, creo que sí necesita, y lo mencioné en un momento, sí necesitamos nutrirnos constantemente. La gente que no lea lo que está pasando, no solamente en tecnología, en ciencia, en política, en todos estos aspectos que son del orbe, del que estamos viviendo, se va a perder muchas cosas. La creatividad va de la mano de un vasto conocimiento, no una especialidad, porque yo no soy especialista en ningún tema, soy un todólogo, sé de muchas cosas, pero tampoco profundizo tanto. Si me preguntan, por ejemplo, ahorita de política, puede ser que conteste de 20 preguntas, dos o tres, ¿no? Pero si me preguntan de diseño, de creatividad, de moda y todo eso, entonces te vas a ir especializando, pero por lo menos es saber quién es tu presidente o por lo menos qué está pasando en Ucrania, ¿no? Para entender qué es lo que está pasando con la alza de ciertos productos, etcétera, ¿no? No es para que ciertamente vivimos en un mundo globalizado y entender qué pues nos depara y qué podemos utilizar. O sea, por ejemplo, las energías, la gente no entiende que está bien que haya coches eléctricos, pero necesitan baterías. ¿Y qué pasa cuando se acaba la batería? ¿Y qué hacer con esa batería? Entonces te empiezas a formular y a replantear cosas. Y eso da el conocimiento. El conocimiento es lo único que nos va a hacer que, más allá de encontrar el hilo negro, reinterpretemos las cosas. Ahora, voy a esa pregunta. Reinterpretar no es que todo esté escrito, simplemente que es difícil que desde cero empecemos otra vez. Se tienes que fundamentar. Es como uno mismo. Si yo hubiera empezado desde que mi papá me hubiera ido a su pueblo a cuidar ovejas y venirme a empezar la carrera a los 35 años, pues no, ya me dieron una plataforma y esa plataforma hay que usarla. Y es una metáfora que uso también en la vida. O sea, si tú vas a empezar, quieres aventarte la investigación cero, es bien válido, pero te vas a tardar 20 años más de lo que puedes ya resumirlo con lo que está haciendo. Y difícilmente, y lo ha demostrado la inteligencia artificial, va a repetirte la misma cosa que toma la inteligencia artificial. No puede. Es difícil que lo pueda hacer. Hay un documental muy bueno, también habla ahí cómo funciona la inteligencia artificial y es así, te vuela la cabeza porque entiendes que difícilmente va a ser lo mismo.
Entonces, si tú tomas un personaje y lo copias, que lo que yo hice con la cabeza de Tintán, lo tomé como referencia, y ya cuando ven la ilustración final, tiene la esencia, sin embargo, no es una copia, no me lo estoy plagiando, no me lo estoy robando, solamente estoy tomando ese elemento, esa pose, y hacemos algo nuevo. Entonces, creo que gente como Damian T sí está haciendo eso, está tomando desde cero cosas, pero lógicamente ya tienen cada investigador científico que está ahí, tienen un conocimiento vasto de su tema. Hay unos, por ejemplo, las estructuras que están desarrollando a partir de las hojas, ¿no? De las hojas de los árboles, ¿no? Las que tienen mucha resistencia y dicen, vamos a aplicarlo en arquitectura. Y te vuela la cabeza cuando ves lo que están haciendo. Entonces, si yo me la pasara solamente viendo TikToks del que esté de moda o de la casa de los famosos, que yo los conozco de nombre porque todos lo mencionan, pero nunca lo he visto y tengo que ponerlo en contexto, ¿no? Para que lo entiendan los demás. Si me la paso solamente viendo eso, pues lógicamente mi cabeza no va a ponerse a pensar otras cosas, ¿no? O si tienes ese conocimiento, te pones a pensar, bueno, ¿por qué usa ese color? ¿Por qué usa esa escenografía? ¿Por qué hablan de esto? Pero ya tienes que tener un análisis más profundo tú de lenguaje, de entendimiento, de metamensajes, de muchas otras cosas que al final de cuentas ya lo ves como un analista, no como un espectador, solamente un verdadero analista. Entonces, es importante tomar un respiro como yo lo hago, porque hay días que de verdad mi cabeza no para y no puedo dormir, pero hay que tomarse un respiro y decir, ¿qué es lo que quiero hacer con la creatividad? ¿Qué es lo que quiero comentar? Quiero cambiar el mundo, quiero hacer que la gente cuando vea y voltee y diga, ah, qué padre está eso, quiero vender más productos que contaminen, o sea, empiezas a cuestionarte todo. Y yo lo único que entiendo es que para poder hacer los proyectos que tengo, la creatividad es una herramienta muy importante para mí. Y si tengo que tomar una referencia, parto de ahí para llegar a otro lado. Es algo que aprendí en mi trabajo como estudiante con los japoneses. Los japoneses, cuando se vieron rezagados en la tecnología, mandaron a todos los estudiantes a estudiar fuera y decirles, la consigna esta, vayan, aprendan, copien, tráiganla y lo mejoramos. Los japoneses mejoran todo. Es una cultura que me fascina y hay que aprender bastante de ellos, ¿no? En ese aspecto. Meticulosos, disciplinados, obsesivos. Y la verdad es que si yo he logrado y he hecho trabajado con tantos proyectos, tantas marcas, es por este cuidado en los detalles, la obsesión. A veces me desbordo y me pierdo, pero lo importante también es entender de que para mí cada proyecto, y hablando de retomar, es una oportunidad en mi vida. No sé si lo voy a tener mañana, estoy pensando en este momento. Ahora es cuando tengo que echarle todos los kilos y no, del que sigue lo voy a hacer, no, es ahora. Y el ahora es algo que muchas veces no entendemos. Siempre es, bueno, hay que hacerlo, hay que entregar y a ver cómo queda, ¿no? Hay que echarle todos los kilos siempre, ¿no? Algo con lo que me quedo de esta charla, además de echarle todos los kilos, como te lo dices, esta charla tan llena de ideas que nos deja, pero algo que dijiste me quedó así súper claro, que hay que tener ganas de hacer las cosas, lo dijiste en algún Ujú. momento. Y con eso yo me quedo. Y, pero antes de finalizar, porque ya tenemos el tiempo muy corto, me gustaría que nos dijeras tú una idea sintética, clara, como algo con qué llevarnos a la casa para poder empezar a ser creativos nosotros mismos en nuestra circunstancia como Ujú. personas, estudiantes, profesionales, docentes. ¿Qué se te ocurre algo? Hojas, un cuaderno, un lápiz y una pluma. Y todo lo que se te esté ocurriendo, lo absurdo, lo más tonto, anotarlo. O sea, eso es algo que definitivamente siempre es tan fácil de conseguir, no tienes que gastar nada, a menos que estés mucho, pero y necesitas luz. Pero eso es lo básico, anotar todo lo que se te ocurre. Porque si piensas, si lo pensamos así, hay veces que, se me ocurre esta idea, pero no, no. Ya cuando dices que se te olvidó, te das cuenta se te olvidó o alguien lo hizo, es que ya me lo ganaron. Las ideas están en el aire y solamente hay que tomarlas y estarlas anotando. No una, muchas, de lo que sea, lo más absurdo, lo más tonto, lo más fuera de lo común. Yo creo que aquí hay que ser fuera de lo común para poder crear cosas nuevas. Y es lo que a mí me ha pasado, ¿no? Me ha tocado hacer cosas que dices, no, no se puede hacer, pues, bueno, yo sé porque material puedes usar, etcétera, se puede hacer. Sí va a costar mucho, bueno, va a costar mucho, pero ahí presupuesto se hace. Si no se, no hay, pues también. O sea, yo creo que siempre hay que guardar las ideas. Yo a mí tengo un baúl de ideas que voy guardando y que justo en este momento que estoy, me tardé 25 años en tener este espacio, este lugar, para poder empezar a crear estas ideas y lo estoy empezando a hacer. ¿Cuándo lo vas a hacer? No lo sé. Algunos lo hacen al mes, al mismo día, al año. A nosotros nos toca, a mí me tocó, costó 25 años para empezar estas ideas que he venido cocinando en mi cabeza desde hace muchos años. Y ahí las tengo anotadas. Ahí están, por ahí en la tablet, a veces están en el cuaderno, pero siempre es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Leer un montón.
O sea, tienes que leer un montón. Si puedes, yo no puedo leer, yo me cuesta mucho concentrarme porque ya tengo un texto bien, una frase y ya me vuela, ya estoy pensando en miles de cosas, pero ya es mi cabeza, ¿no? Entonces digo, ¿qué es lo interesante? Es eso, cultivarse, híjole, ¿cómo hace falta cultivarse? Yo sigo aprendiendo. Justo ahorita corro, terminando aquí, me voy a una charla de una persona que trabaja en esto de la animación y dices, pero pues tú no vas a animar, no, pero no sabes en qué momento esas ideas que esta persona trae o la gente que va a estar ahí, vamos a sacar algo en conjunto o algo va a suceder. Hay que moverse, o sea, si estoy aquí solamente viendo, está padre, pero también hay que moverse, hay que estar en contacto, hay que estar con más personas de otras áreas, médicos, la señora que vende afuera. Es que yo lo veo como creativo. Yo no puedo solamente sentarme con eruditos a hablar de temas muy densos, que mis amigos de mi gala sí son muy densos, y de repente coincidimos en otras cosas, pero yo me siento más como el expertise del día a día de la persona, eso me hace más, me acerca mucho al entendimiento de las necesidades, ¿no? Y me hace reflexionar, dice, no es bueno tomar en cuenta o sea, ver a los que están mal para tú sentirte bien. No, no es eso, esperes a entender y agradecer que por lo menos uno tiene el privilegio de ahorita estar aquí en una charla, y estar en sus casas, tener una profesión, vivir de algo. Y yo creo que eso a mí, estamos ahorita los que estemos aquí, somos privilegiados así en otros niveles, ¿no? Entonces, ¿qué más puedes hacer? Pues saca tus ideas y anótalas y a ver qué sucede. Uno nunca sabe. Pues te damos las gracias por toda esta charla tan interesante, tan motivante. Creo que ha cumplido su función. Te extendemos una invitación a volver a participar con nosotros, tal vez con otra charla, Encantado. o tal vez con un microtaller en el Laboratorio de Creatividad Educativa, Me que encanta. ya Me tenemos el encantaría. espacio. Ujú. Sí, cuenten Entonces, conmigo. Cuenten conmigo. te La verdad es que soy material comprometemos a, disponible. Ujú. a ese evento, claro que sí. Y te queremos compartir esta constancia que te llevará, que Ah, muchas gracias. llegará vía digital o impresa, de acuerdo a lo que tú prefieras, pero te la queremos compartir por haber participado en este ciclo de webinars, proyectos de transformación digital de la educación, o tendencias más bien. Y bueno, te agradecemos y damos pues, un aplauso virtual a nuestro ponente A y ustedes les también. comentamos a todos que próximo webinario se denomina Creatividad en Realidad Virtual, que correrá a cargo por la maestra María del Carmen Ramos Nava el 16 de agosto, es decir, la próxima semana. Bueno, con esto nos despedimos y muchas gracias y que estén muy bien.